Hola, buenos días o tardes a todos. Acabo de regresar del Congreso Europeo de Electrofisiología en la ciudad de París, en Francia. Este congreso es el congreso más importante para los electrofisiólogos, junto con el Congreso americano y el Congreso asiático. Estoy muy contenta porque mandamos un trabajo de investigación y a pesar de la tasa de aceptación tan baja para el Congreso Europeo, nuestro trabajo fue aceptado y tuve la oportunidad y el placer de presentar este trabajo el día 13 de abril dentro del marco de este Congreso tan importante. Este trabajo, además de que fue presentado en vivo durante el evento, será publicado en la revista de la Sociedad Europea de Electrofisiología. Entonces me di a la tarea de traducir al español la presentación y quiero grabarla, subirla a mi canal de YouTube y a otras de mis redes para que las personas interesadas en las arritmias cardíacas puedan verlo. Es un trabajo de alta especialidad, así es que obviamente está dirigido sobre todo a los cardiólogos y a los pediatras con un interés muy especial en las arritmias y también a otros médicos con un interés muy especial en las arritmias graves que causan la muerte súbita, sobre todo en el grupo de niños pequeños. Esta presentación tuvo una duración de 7 minutos en su versión original en París, pero ahora me voy a permitir el lujo de explicar todo un poquito más a profundidad, de manera más clara, para que las personas que estén interesadas pues puedan aprovechar al máximo de esta presentación. Este fue el título de nuestro trabajo: el control a largo plazo de arritmias malignas en 2 lactantes menores de 10 kilos con el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen grave mediante la estimulación bicameral para permitir el propranolol a dosis completas. Se trata de una serie de casos muy pequeña que incluye solo a 2 niños, pero con un seguimiento a largo plazo. Definitivamente considero que el Comité Científico de la preparación del Congreso Europeo de Arritmias seleccionó nuestro trabajo porque el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen es una entidad arritmogénica muy grave. Los niños que tienen este síndrome tienen una canalopatía, es decir, una enfermedad de los canales eléctricos del corazón congénita, de las más graves que existen, y de hecho es por eso que en la actualidad existen muy poquitos casos vivos reportados en la literatura científica. El tratamiento de estos niños es bastante complejo y muy especialmente en los niños pequeños. Muchos de estos niños no son diagnosticados, fallecen in útero, fallecen al nacimiento o fallecen durante los primeros días o meses sin ser diagnosticados, teniendo una muerte súbita que muchas veces pues no se llega a conocer la causa de la misma. Estos niños, el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen se caracteriza por tener una prolongación muy severa de el síndrome del QT largo, es decir, en el electrocardiograma el QT es demasiado prolongado, es de los QTs más altos que existen. Esto los predispone a presentar arritmias ventriculares malignas de manera muy temprana y es lo que ocasiona su muerte súbita, y particularmente la arritmia característica típica en ellos se llama torsade de Points, que la vamos a ver más adelante, y pues las opciones terapéuticas son muy limitadas, sobre todo, como les digo, en los niños chiquitos. Entonces, esta es la presentación de nuestros 2 pacientes. Les puse en negritas algunos datos muy importantes porque los niños pequeños son justamente los de más alto riesgo
y nuestros dos niños presentan todos los factores de mayor riesgo. Un factor de riesgo es el ser sexo masculino. Nuestros dos nenes eran varones. Otro factor de riesgo es presentarse o tener síntomas antes del año de edad. Uno de nuestros niños lo diagnosticamos a los 9 meses y otro a los 11 meses. Otro factor de riesgo maligno es tener menos de 10 kilos cuando empiezan los síntomas. Justamente nuestros niños pesaban menos de 10 kilos. Y el tener estos eventos, a pesar de iniciar dosis bajas de propranolol, es un factor de riesgo muy, muy alto. Entonces nuestros dos niñitos se presentaron con eventos arrítmicos malignos caracterizados por taquicardia ventricular y torcida de puntas, a pesar de que todos sus estudios bioquímicos y de ecocardiograma mostraban normalidad, y ellos tenían síncopes recurrentes con pérdida del pulso. Más adelante evaluamos la posibilidad de sordera, sospechando en el síndrome, y fue corroborada. Estos son los datos electrocardiográficos que pudimos apreciar. Los intervalos QT corregidos demasiado prolongados en los dos niños. Más de 500 milisegundos se considera que es un síndrome de QT largo grave, de alto riesgo. Más de 525 milisegundos es muy grave. Y vean cómo nuestros niños pues tenían un QT corregido demasiado prolongado. Además, si pueden observar este trazo, vean cómo hay un cambio importante, notorio y significativo en la morfología de la onda T entre un latido y otro latido. Esto se llama alternancia eléctrica de la onda T y traduce una inestabilidad eléctrica muy alta, muy peligrosa y un riesgo muy fuerte para desarrollar estas arritmias, que fueron las que se documentaron en nuestros dos niños, que es las puntas torcidas o torsades de points. ¿Ok? Entonces, además, vean lo importante en nuestros casos, que además de tener el QT muy prolongado, nuestros niños ambos tenían bloqueo AB completo intermitente y por lo tanto tenían una frecuencia cardíaca muy baja. Entonces, bradicardia sinusal, bloqueo AB intermitente, alternancia eléctrica de la onda T, QTs corregidos muy prolongados obtenidos con la fórmula de Bassett y la presentación de torsividad de puntas y taquicardias ventriculares muy frecuentes. El estudio genético, gracias al apoyo de nuestra muy querida colaboradora, la doctora Argelia Medeiros, que como ustedes saben es una experta en genética cardiovascular y muy particularmente de las canalopatías cardíacas, nos hizo en Suiza, en su laboratorio privado, el estudio genético de manera gratuita para estos dos niños de tan bajos recursos económicos. Entonces nosotros extrajimos aquí en nuestro laboratorio el ADN y lo enviamos liofilizado a Suiza y pudimos identificar la variante genética que causa el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen en estos dos casos. Ambos tenían una mutación genética en el gen KCNQ1, que es un gen sumamente importante para el funcionamiento eléctrico del corazón. Y esta es la variante genética específicamente en el gen y la traducción en la proteína. Algo muy importante del síndrome de Jervell y Lange-Nielsen es el tipo de herencia. Como pueden ver, estos niños tienen una herencia autosómica recesiva. Eso significa que para que se presente, los dos papás tienen que tener la afección genética al menos en un alelo para que se junten y entonces el niño que nace tiene la variante genética en los dos alelos, tanto en el alelo heredado por la madre como en el alelo heredado por el padre, lo que precisamente le da una presentación sumamente maligna a estos pacientes. El diagnóstico y tratamiento de estos niños es muy difícil, es muy complicado y hay un gran dilema.
debido a que el tratamiento óptimo pues es el betabloqueador, ¿no? Estos pacientes requieren dosis de betabloqueador muy altas para lograr mitigar las crisis de arritmias ventriculares. Sin embargo, el dilema que nosotros teníamos con estos casos es que nuestros niños tenían una bradicardia basal muy importante, frecuencias muy bajas. Entonces, el administrar las dosis recomendadas por las guías internacionales no era fácil. Otro dilema que teníamos es que nuestros niños pesaban menos de 10 kilos y se ha demostrado en estudios de seguimiento a largo plazo comparativos en cuanto al implante precoz del desfibrilador automático implantable, que en estos casos el riesgo de complicaciones es muy alto, particularmente asociado a los cables, a las infecciones y, muy importante y preocupante, a descargas inapropiadas, muy difíciles de manejar. Entonces, el tratamiento de estos pequeños es bastante difícil. Nosotros utilizamos una estrategia puente y decidimos optar por implantar un marcapasos bicameral definitivo de manera endocárdica. Esto es muy difícil en los niños chiquitos, pero con experiencia y con mucho cuidado pudimos hacer una venodisección directamente en la subclavia, a través de la cual logramos pasar ambos cables para que fuera un marcapasos de doble cámara y de esa manera pudiéramos mantener la sincronía auriculoventricular. Y entonces esto nos permitió, una vez garantizada la estimulación, incrementar la dosis del propranolol hasta 4 miligramos por kilo por día. De esta manera se logró evitar la bradicardia como disparador de taquicardia ventricular, mantuvimos la sincronía auriculoventricular y la dosis elevada del propranolol permitió evitar los eventos arrítmicos. ¿Cuál es el mecanismo detrás de nuestra estrategia de manejo? Bueno, es que es muy común que las frecuencias bajas, las pausas, en presencia de una prolongación muy importante del QT, son disparadores o triggers de las taquicardias ventriculares y de la torsades de Points. Entonces, la estimulación nos ayuda a prevenir estas pausas disparadoras y además nos permite incrementar a dosis muy altas el propranolol, lo cual reduce además el disparador adrenérgico. Con esto logramos la estabilización del ritmo eléctrico de nuestros dos pacientes. Y aquí les puedo mostrar el electrocardiograma en el caso 1, después de que implantamos el marcapasos bicameral. Como eran niños muy pequeñitos, pues la frecuencia de estimulación debe de ser no alta, pero la normal para un niñito de 9 kilos, ¿no? Entonces, entre 90 y 95 latidos por minuto es lo que está indicado cuando el niño es menor de 1 año. Y les puedo mostrar también el marcapasos bicameral trabajando adecuadamente, en este caso donde además de lograr la estabilización eléctrica y evitar esa alternancia eléctrica, vean cómo la función del nodo AB mejoró y este niño está funcionando su marcapasos en modalidad AI, es decir, aunque tiene un marcapasos bicameral en función DR, pues en realidad está utilizando este segundo caso solamente su cable auricular la mayor parte del tiempo. En esta diapositiva pudimos mostrar el seguimiento a largo plazo de nuestros dos pacientes después del marcapasos definitivo bicameral con dosis completa de propranolol. Puedo decirles ahora en esta presentación, a diferencia de lo que mostré hace unos días en París, porque yo tuve que presentar las cosas tal cual las mandé antes de que el trabajo fuera aceptado. Entonces allá presentamos que teníamos 8 años de seguimiento en uno de los dos casos y 6 años de seguimiento en el segundo caso, pero en realidad ya logramos 9 años de seguimiento y 7 años de seguimiento en el segundo caso, con control sostenido de las arritmias malignas, sin recurrencia de ningún evento de síncope, sin evidencia de ningún tipo de taquicardia ventricular, ni siquiera extrasístoles ventriculares.
con parámetros de estimulación estables durante todo el seguimiento. Estos niños, aunque son de muy bajos recursos, han tenido un seguimiento muy estricto, muy estrecho, y su seguimiento en cuanto al crecimiento del neurodesarrollo, crecimiento somático, es muy adecuado. Entonces, los puntos de aprendizaje de nuestra presentación es que es muy importante detectar de manera temprana y oportuna los fenotipos extremos, para lo cual un electrocardiograma al nacimiento sería fundamental siempre que sea posible. Cuando logramos identificar un QT muy prolongado, sobre todo si el niño está teniendo eventos de desmayos, hay que analizar la función auditiva, y si el niño tiene sordera neurosensorial congénita, pues este niño puede tener síndrome de Jervell y Lange-Nielsen. Nosotros lanzamos esta estrategia novedosa de estimular el corazón por medio de un marcapasos bicameral, incrementar la dosis del propranolol, la dosis máxima, y seguirlos de manera muy estricta, incrementando paulatinamente la dosis del beta bloqueador conforme el niño iba ganando de peso. Y pues este es el algoritmo terapéutico que proponemos para los niños muy pequeñitos, menores de 10 kilos y menores de 1 año, en quienes sospechamos o confirmamos por medio de estudio genético el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen. Entonces, pues la sugerencia es, si se puede y si la bradicardia lo permite, iniciar con una terapia beta bloqueador. A veces niños que tienen síndrome de QT largo y tienen bradicardia no muy extrema, una dosis baja de beta bloqueador acorta el QT y sorprendentemente aumenta a veces la frecuencia cardíaca. Eso lo he visto muchísimas veces, está reportado. Entonces es una buena práctica iniciar con dosis baja de beta bloqueador y ver cómo lo recibe el paciente, obviamente con un seguimiento muy estrecho en estos casos tan graves, obviamente monitoreados todo el tiempo y en el hospital. Evaluar la frecuencia cardíaca y la conducción AV. Si la frecuencia cardíaca es adecuada, si la función auriculoventricular es normal, tal vez podamos continuar con la terapia. En los niños con síndrome de Jervell y Lange-Nielsen muy severo, que cumplen los criterios de malignidad que les dije, probablemente esto no se va a cumplir. Y si tienen además una bradicardia extrema con bloqueo AV intermitente, entonces sugerimos el implante del marcapasos bicameral, incrementar una vez bajo estimulación dosis altas de propranolol y estarla incrementando conforme el niño gana peso. Esto logra suprimir las arritmias ventriculares malignas y nos permitirá considerar el implante del desfibrilador cuando la edad, la talla del paciente lo permitan, sin riesgos. Esta tabla pues está muy compleja, digamos, tiene mucha información que tal vez va a ser difícil. Le pueden pausar aquí al video para que la analicen si es de su interés. Pero bueno, es una tabla que muestra pues los datos demográficos, clínicos, genéticos, el tratamiento y el seguimiento de nuestros dos pacientes. Vean, aquí puse nuevamente la variante genética de nuestros dos casitos. Por cierto, una de ellas es una variante nueva, no reportada previamente. También creo que fue un punto que tomaron en consideración los integrantes del comité científico para aceptar este trabajo, porque está muy estudiado no solamente clínica, sino también a nivel de genética molecular. Y la conclusión pues es justamente que el marcapasos definitivo bicameral permite el incremento de la dosis completa de beta bloqueador de manera segura en lactantes con síndrome de Jervell y Lange-Nielsen de muy alto riesgo. Recordando, el muy alto riesgo son niños realmente muy pequeños, menores de 10 kilos, menores de 1 año, varones. Y otro dato que no he hecho énfasis, que también es de mucha malignidad, es con una variante genética en KCNQ1, que también nuestros dos pacientes cumplieron ese criterio, y esto permite el control de las arritmias a largo plazo y modifica la evolución clínica temprana de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por su atención. Pásenle este video a quien ustedes consideren que pueda serle de utilidad y
por supuesto, como siempre, sigo a sus órdenes para recibir casos de alta complejidad, sobre todo de arritmias en niños pequeños, de canalopatías en niños y adultos, y para el estudio genético de sus casos.